muy bien que dirigente político del GEN, pero fundamentalmente diputado provincial mandato cumplido y también lo fue concejal en Capital. Buen día, Diego, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, hicimos foco en una cuestión que la analiza bien Jonathan Vélez siempre editorialmente, pero nos metemos ahora en algo que tiene que ver... Te escucho muy a ver ahí. Sin volumen, Carlos. A ver, ya lo mejoramos eso. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Ahí te escucho mejor. Mejor, bueno. Decía, ¿no? Tenemos que analizar un tema que ya es recurrente, ¿no? Desde qué tanto tiempo uno viene hablando de los tribunales de cuentas, que fue, a ver, lo que hizo en 1986 la provincia de San Juan, en su constitución, una constitución de avanzada, quizás habría que hacerle algunos retoques, pero básicamente tenía condimentos interesantes para evitar justamente los actos de corrupción, pero naturalmente la política se metió, y bueno, hoy estamos pagando los platos rotos nosotros, ¿no es cierto? Porque a vos también te tocó, Diego, junto a Marcelo Arancibia, hacer una denuncia que salió por la terraza directamente, ¿no? Claro, lo que estamos viendo con ese organismo hay que ponerlo en este marco para que todos entendamos, quizá el más importante en cuanto al control de la ejecución del gasto, de la gestión, es decir, todo lo que se eroga desde millones hasta el último centavo. El Tribunal de Cuentas tiene la función, Carlos, de auditar su legalidad. Es decir, tiene que haberse gastado conforme a lo que el presupuesto mandó. Si vos destinaste una partida para hacer obras cloacales o hacer una escuela, luego ese gasto se tiene que ejecutar y rendir, así dicho para que lo entendamos, como cuando a vos te mandaban y eras chico al almacén, tenés que venir con el pan y con la boleta de lo que gastaste en el pan. Claro. Si te dieron tanto, tenés que rendir en tu casa con lo que volvés. Eso es lo que hace, así dicho en forma grosera, el Tribunal de Cuentas. Un organismo que en el transcurso, es cierto, desde su creación, desde el 86, bueno, se fue llenando por funcionarios. A mí me tocó antes, digamos, llevaba de su vigencia, digamos, en el 87 se empezaron a llenar sus cargos. Y nosotros en la Cámara de Diputados con la Alianza asumimos en el 99, en ese lapso, fueron apenas 12 años, se corrompió íntegramente ese tribunal. Claro. Nosotros, San Juan nosotros tuvimos que impulsar la destitución absoluta de los 3 integrantes permanentes, porque en la época de Escobar, los periodos sucesivos habían mostrado la ineficacia en la ejecución y el control de ese gasto. Bueno, vos recordás la denuncia que a mí me tocó hacer con Marcelo Arancibia. Todavía la cifra sigue siendo inmensa, 3.600 millones de pesos. Esos 3.600 millones de pesos ya actualizados deben ser 9.000. ¿Me entendés? Pero nosotros la denuncia la hicimos por 3.600 millones del desfalco que cometió Gioja en el tema de la falta de licitación, ese negocio de contratación directa que hizo con el Yapsgrid, que es la empresa que contrataban de aseguradora de la provincia de Entre Ríos. Y lo había hecho durante toda su gestión, absolutamente, año a año, había ido renovándole este contrato sin llamar a licitación, que aseguraba toda la planta del personal provincial, municipal, vehicular, en fin. Inmediatamente que se llamó a licitación en el gobierno de Uñac quedó demostrado que había un desfalco escandaloso. Nosotros no solo hicimos esa denuncia a la justicia, sino que también en el Tribunal de Cuentas. Lo cierto es que en ninguno de los dos lugares, ni en el Tribunal de Cuentas ni en la justicia, prosperó. Y hoy nos encontramos recientemente, digamos, esto es la semana pasada, con que un gobierno que se va elige nada más y nada menos que las 3 vacancias, ¿no es cierto?, de los titulares que se han generado en ese Tribunal de Cuentas a 3 amigos. Al secretario general de la Gobernación, al defensor del pueblo
y un concejal de Rawson. Imagínate, Carlos, vos, que exceptuando el caso del concejal, porque no tiene funciones con autarquía financiera, es simplemente una persona que integra un consejo deliberante y se reúnen voluntades por mayoría. Pero el caso del defensor del pueblo, que se convierte en miembro del Tribunal de Cuentas, y el caso del secretario general de la Gobernación, se van a auditar a sí mismos el año que viene. Van a auditar su propio gasto. ¿Qué garantía vos podés tener de imparcialidad? Es decir, no quiero ser en esto muy instruido ni sabiondo como abogado, pero nadie puede ser juez y parte, Carlos. Claro. Es un principio elemental. Es decir, a las cosas que hemos llegado en un gobierno que se está yendo, la verdad que es una descomposición ética, política, moral espantosa. Claro, indudablemente. Y también recordábamos siempre dentro, por eso dos hechos muy concretos, el que vos marcás con la denuncia que hicieron con Marcelo Arancibia, y esto de cercenarle el poder, porque le quitó la posibilidad de que un tribunal de cuentas que arribaba a la necesidad de hacer la denuncia penal, era justamente el camino más independiente posible y de un impacto concreto para que la justicia tome cartas en el asunto y ellos se desprendan entregándole el material correspondiente. Bueno, eso apenas tocó a alguien, rápidamente, con bastante reflejo, el gobernador Gioja hizo la modificación correspondiente, convirtiendo en una cuestión inconstitucional, porque hizo una ley para dejar sin efecto ese párrafo. Absolutamente, fueron cercenándole. Si ya estaba politizado, le quitaron, como se dice, directamente le cortaron todas las alas, las plumas, lo dejaron en un organismo limitado en sus facultades. Pero te repito, algo tan sencillo, algo tan grosero como es el desfalco del tema del negocio ese tan escandaloso de la RT, que se repitió durante 11 años. De los 12 que estuvo gobierno, fueron 11 años que se contrató de modo directo con el YAPSE, que era, te repito, la aseguradora de la provincia de Entre Ríos. El desfalco era, lo había cantado la propia llamada licitación que hizo UñAC. Es decir, lo que costaba 10, bajo licitación resultó ser que costaba 3 o 4. O sea, había un perjuicio de 6 multiplicado por los 11 años, para decir números concretos. Y que se entiende, esa era una cuenta que el Tribunal de Faltas le debió de haber arrimado a la justicia para convertir a esa denuncia en una causa que prosperara. Es decir, no había mucho más que investigar, Carlos. No había mucho más que investigar. El delito contra la administración pública estaba configurado, era palmario. ¿Me comprende? Claro, es decir, era un perjuicio contra la administración pública, un desfalco. Y había responsables, el gobernador y el secretario general, ya fallecido, que habían enviado este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, delegándose en la Secretaría General y en el Poder Ejecutivo las facultades de renovar automáticamente este contrato ruinoso para la provincia. Claro que sí, y que lo pudo enmendar. Habrá que ver si uno no se ha dado el trabajo de contabilizar bien, pero el ahorro que hizo UñAC a continuación era también muy clarito, ¿no? Surgió evidente. Por eso digo que es lamentable que ahora se ve muy feo, es decir, se ve es casi como los vikingos, cuando se van, viste, después de haber conquistado un pueblo, se van robando, se van llevándose mujeres. Es espantoso. Es decir, lo que la semana pasada han hecho, designando, te repito, a días de terminar su mandato, porque podrían, las dos cosas están mal. A ver, vos tenés que consensuar, es decir, si te están agotando los días de gobierno, parece absurdo tomar una decisión en designación de cargos permanentes. La política indica que tenía que haber habido un diálogo con el gobierno entrante, y no lo hubo.
Pero si a eso le agregas lo que te estoy diciendo, es decir, estás designando personas que hoy están en funciones y ejecutando gastos, y esas mismas personas el año que viene se van a controlar los gastos que hicieron. Claro. Es una cosa, es decir, si no salimos en el libro Guinness, los sanjuaninos por esto, ya no salimos más. Me río por no llorar, porque, ¿me entendés? Me hace acordar a cuando nosotros denunciamos a Millón, al ingeniero Eduardo Millón, que era el que le había diseñado a una empresa minera el sistema hídrico y el caudal que requería, y después él, como interventor de hidráulica, le había otorgado la concesión. No podés estar en los dos lugares del mostrador, Carlos. No, de ninguna manera. Eso es medio básico, por eso te digo, son dos instancias. Yo lo hablaba con algunos amigos del gobierno entrante. Si en todo caso ya quería atropellar y no conversar con el gobierno que va a entrar y consensuar designaciones en este organismo, bueno, listo, no lo hizo. Ahora, después, si va a designar gente, y hay gente en San Juan que no es el secretario general de Gobernación, que no es el defensor del pueblo, hay un montón de gente que puede integrar ese tribunal. Muy bien. Y reunir los requisitos y condiciones que la ley exige. Los hay, Carlos. Claro. Porque es que no los hay gente idónea. Pero bueno, se elige en la persona de amigos incondicionales. No está bien, Carlos, te lo digo sinceramente. Yo no tengo ninguna cuestión personal con los designados, te aclaro, lo digo siempre, en absoluto. Casi ni los conozco, te diría. Pero en no este tengo caso nada. Pero la cuestión no es personal, la cuestión es política, lo que te estoy diciendo. Bueno, incorporándole el razonamiento político, debo decirte que esto forma parte de un acuerdo entre Uñac y Gioja. ¿Por qué? Porque Helio Ramón Frac, concejal en Rawson, era del riñón de José Luis. Y además se salió... Apoderado de la lista. Apoderado de la lista. Y bueno, después tuvieron dificultades con Rubén García y bueno, él se apartó del tema y volvió a Gioja. Bueno, esto para hacer este trípode que ha marcado Juan Flores, secretario general de la Gobernación, Helio Ramón Frac, concejal, y Pablo García Nieto, bueno, es parte del acuerdo, que no sé, ¿habrá otras cosas para designar? Porque sos un observador agudo. Sí, te quiero contar dos cosas, pero respecto a lo que está diciendo, vos podés preguntarle antes que se vaya, además está en la versión taquigráfica. Juan Carlos Gioja, el diputado Juan Carlos Gioja, había manifestado que no debía del gobierno saliente designar en estos cargos que se generaban vacancias tan cerca del plazo de expiración del mandato. Lo dijo, está en versión taquigráfica. Sin embargo, la semana pasada, bien como destaca vos, cuando hay que designar un propio, echó por tierra todas sus palabras y levantó no una, sino las dos manos para designar, como decís vos, a uno que era de los tres del sector propio, ¿no? Claro. Decía Gioja, no había que designar, excepto cuando se haga... Entonces, viste, cuando dicen cada uno esclavo sus palabras, y claro que sí, pero bueno, aquí parece que la esclavitud se va aboliendo rápidamente, en cuestión de meses, lo que costó a la humanidad siglos. Ahora, te quiero adelantar otra cosa, también aprobaron en la Cámara de Diputados una modificación de una ley que en el propio Tribunal de Cuentas hay una jerarquía ahí de cargos, ¿no es cierto? Los vocales son 5, 3 de carácter permanente y 2 transitorios, que se van a tener que designar después del 10 de diciembre, esos 2 transitorios, pero hay el trabajo, digamos, grueso, administrativo de auditoría, lo hacen dos niveles, digamos, jerárquicos, que son fiscales y auditores. Bueno, este gobierno que se va a impulsar una ley en la que a 15 fiscales y auditores que estaban ejerciendo, digamos, y desempeñando esa función de modo transitorio, ahora hace una semana los han incorporado sin ningún concurso de oposición como manda la ley, los han titularizado y los han incorporado a la planta permanente, dejando atrás a un montón de personal de carrera del Tribunal de Cuentas
con muchísima idoneidad, que seguramente sometidos a un concurso hubieran alcanzado la excelencia en la prestación de esas funciones, Carlos. Y otra vez vuelvo a repetirte, yo ni conozco a quienes han designado, no tengo nada con esos 15 porque ni los conozco. Quizás esos 15 se podrían haber presentado a un concurso, Carlos, ¿me entendés lo que te digo? Perfectamente, perfectamente. Y bueno, el propio gobernador actual entró en una discusión con Fabián Martín también, ¿no? Exactamente. En forma grosera. Y faltándole amenazante. Las declaraciones del gobernador actual y futuro senador, porque termina en su alocución, la que todos hemos escuchado, diciendo que a toda acción corresponde una reacción, y parece decir que, bueno, que yo, esto abro un entrecomillado, Carlos, porque quizá está haciendo gala de lo que no luce Uñac. Él habla, o ese tono amenazante de que ellos van a llevar adelante una reacción al gobierno entrante. Te quiero aclarar, lo vamos a ver en el correr de los días, pero vos sos un agudo periodista. No todo el bloque del PJ le responde a Uñac. Él está hablando de números, te lo aclaro, que no, con los que no cuenta. Vos sos, te lo dejo en tus manos, puedes repasar la lista de los que han entrado y cuántos ya no están siguiendo la línea que Uñac intenta llevar adelante, ¿no? Sí, igual los coloca en un compromiso al decir lo que dice, porque van a ser blanco de críticas seguramente el día de mañana. Pero independientemente de eso, en el Poder Judicial hay algo para comentar en cuanto a designaciones así ligeras, rápidas, express, antes de irse. Bueno, hoy la Cámara de Diputados designa de las ternas todas esas vacantes, que también es la prudencia política, es cierto. Quiero aclarar, esto no significa que sean ilegales esas designaciones, no. Pero la principal virtud que se tiene que tener en el devenir de la administración pública es la prudencia. No la han tenido. Bueno, van a designar. Y me llega la versión, habría que estar atento, de que en el día de hoy, sobre tabla, el vicegobernador le anunciaría a la Cámara, al cuerpo, hoy cuando hagan las sesiones, que van a hacer una designación. Ya han designado al secretario general de la Gobernación en el tribunal de la semana pasada, ¿está claro? Sí. Abajo el secretario viene el subsecretario, ¿no es cierto? Parece que el subsecretario lo designarían hoy en una de las vacantes de los juzgados de falta de la provincia. Se ha convertido en una agencia de colocación, ¿viste? Esas que publican, necesita... Bueno, si no hay más designaciones, te quiero preguntar, Diego, y agradecerte este comentario, esta entrevista, porque me gustaría que des tu punto de vista respecto de las decisiones que está tomando Milei y cómo estás viendo esta pulseada que se va dando y que naturalmente van a desaparecer algunas cosas, sobre todo hace esto olvídate de la dolarización y todo lo demás, pero creo que la designación de Caputo hizo bastante ruido, porque cuando volvió prácticamente oficializó una de las carteras más importantes, si no la más importante, del Gabinete Nacional, ¿no? Sí, a ver, yo te voy a decir en líneas generales, Carlos, y seguramente vas a coincidir conmigo. Me parece que el tema principal, número uno en la agenda argentina, es la económica, y dentro de lo que se puede decir ese gran marco es la inflación en particular. Es decir, acá hay si querés verlo, un mandato excluyente que tiene que llevar adelante la ley, que es entrar en índices inflacionarios. Nadie le está pidiendo que desaparezca la inflación en 3 meses, en 6 meses. Lo que creo que es razonable es esperar, es que tengamos índices inflacionarios parecidos a los de la región, Carlos. Nadie piensa que seamos Suiza, Francia o Alemania. No, nosotros, me parece razonable que podemos tener los argentinos, es tener una inflación parecida a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia o a Chile, que son los países limítrofes nuestros. Cualquiera de esos países tiene menos del 10% de inflación anual.
El tema es cómo y cuándo lo va a alcanzar a esto el gobierno Milei. Y mirá, algunas pautas ya te ha dado, 18, 24 meses, hay una inflación inercial, obvia, vos lo has hablado en esta radio, el plan Platita, fueron, no sé, hay una denuncia ahí, pero hoy lloran los gobernadores de lo que la oposición no quiso acompañar, Carlos, que era la quita de ganancia. Ahora todos los gobernadores, todos, hasta los propios peronistas, lloran y dicen, ya, y sacaron ganancia, que era un impuesto coparticipable, no podemos pagar aguinaldo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. No, es decir, la irracionalidad a veces de la locura política. Yo creo que si lo dejaban, a Massa no gastaba 1,5 puntos del PBI. Yo creo que si mandaba un proyecto se gastaba 5 puntos. En el afán del plan Platita, no, hubiera sido Platota. Claro. Ganar las elecciones. Pero eso tiene un costo, esa plata. En eso tiene razón Milei. Vos le diste, ¿me entendés? Eso tiene un efecto. Es como cuando largás el agua, ¿viste? Para regar. Y bueno, viene allá el agua, pero hasta que llegue a los surcos, ¿viste? Tarda un tiempo, pero viene el agua. Bueno, la inflación inercial en estos primeros 3-4 meses es la que generó el amigo Massa. Y los meses que vienen, Carlos, son lamentablemente jodidos. Cruciales. Muy jodidos. Tombolini, o Tongolini, como le decían, sí, ya abandonado, siguiendo en esta ilustración del agua, ya listo, no pone tranquera, deja correr el agua. Entonces, si antes intentaba controlar precios, ahora deja de controlarlo y lo hace con malicia y alegría. Claro. Y entonces estamos viendo un incremento de las cosas en una época sensible para los argentinos, como el fin de año, Navidad, el 40, el 50, el 60%. Esto, Carlos, sin decirte lo que Massa ha dispuesto, que guarda con esto para todo el país, que es que no va a enviar los subsidios a las empresas de transporte público. Claro. Guarda con el aumento del transporte acá en San Juan y por supuesto en el Gran Buenos Aires. Ojo, estos tipos se están yendo dejando bastantes piedras en el camino. Claro, un Tombolini que, como decís vos, ¿no? Que ahora dicen los periodistas en Buenos Aires. Ahora no muestra el celo que mostraba antes, con el control de precios, precios justos, toda esa serie de planes que intentó llevar adelante. Ahora no, listo. Y diciendo peor debiera pasarles. Claro, ahora remarquen con ganas. Total, los argentinos somos los que pagamos los platos. Pero bueno, Carlos, te repito, me parece que en la agenda Milei tiene, como lo tendría si hubiese sido electo Massa, este tema de la inflación. Este tema, es decir, los argentinos, toda esa serie de otras cosas que pueden formar parte de este programa. Y si me querés a pedir una opinión, yo creo que el esfuerzo que tiene que llevar adelante el gobierno entrante, y tiene que ser acompañado con un signo muy claro de austeridad, Carlos. Es imposible, esto es una cuestión elemental. Lo digo siempre domésticamente, si en tu casa vos le pedías a toda tu familia que se ajusten los cinturones y hagamos un esfuerzo, y te ven a vos salir de noche, de joda, timbear, y te van a echar de tu casa. Sí, obvio. Sí, es una cuestión elemental. Sí, sí. No. Me parece que esto lo digo yo por mi cuenta, creo que, y lo hablábamos cuando los otros días lo entrevistabas a Carlos Fernández, él lo decía, lo destaco, él lo decía, se impone en ambos gobiernos, por la situación que estamos viviendo los argentinos, una ejemplaridad en el ejercicio de la función, austera, totalmente austera y restrictiva. Yo debo adherir cuando Milei dice los funcionarios se acaban y voy a cortar con todo ese cúmulo de privilegios, y yo lo celebro muchísimo, te lo digo sinceramente. Y obvio, porque eso sí, va a ser la austeridad, va a ser una de las mejores herramientas para la consecución de los grandes o pequeños objetivos o metas que el gobernante seguramente tiene, a sabiendas de que si no se hacen ahorros, no solamente hacer ahorro, sino las prioridades
Exactamente, que en el es una peronismo... cuestión ejemplar, Carlos, no se puede, no le puedes pedir a la gente, a los argentinos, más esfuerzos, sino mostrar, hacerlos vos. Es una cuestión de sentido común. Y la otra beta, siguiendo con tu profesión de abogado, hay que ver también cómo Milei, con este buen encuentro que ha tenido el ministro de Justicia con la Corte, a ver si empezamos a desandar cuestiones que tienen que ver con Isaurralde, con las 48 tarjetas de débito, con un montón de cosas que son actos de corrupción muy claros, porque esa legislatura en la provincia de Buenos Aires, la que le mandaba la guita era Kicillof, el gobernador de la provincia, ¿no? Por eso, veremos, Carlos. Yo aguardo con expectativa, el anhelo es seguramente el mismo que el tuyo y el de toda la audiencia. Queremos que las cosas vayan bien y no dudo un instante que la principal consigna es la cuestión inflacionaria. Inflacionario, sí. No podemos, esto no va para más, Carlos. Sí, sí. No va para más porque somos el hazme reír de a veces cierta soberbia que hemos tenido en toda la región. Es decir, cuántas veces los argentinos han presumido de que tenemos un país que es la Europa de Latinoamérica, y resulta ser que cualquiera de nuestros vecinos luce índices, como te digo, europeos en materia inflacionaria, y nosotros lucimos índices africanos. Claro. Justamente el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, un gerontólogo que ha venido, viene y sigue trabajando para que los jubilados puedan recuperar mínimamente sus ingresos, bueno, ha planteado justamente esto, de qué hacemos, porque lo que vino de atrás fue un escándalo, lo que viene de ahora, como viene para corregir esto que decís vos, austeridad y más cosas, ver de qué manera progresivamente, y vaya que si lo progresivo no es urgente para los jubilados y pensionados, creo que ahí tenés un foco muy central para acudir en respuesta de mucha gente, ¿no? Por supuesto, es el área más sensible, Carlos. Claro, claro. Absolutamente. El otro día hablábamos con un colega, vos los conocés, los has entrevistado, Oscar Marconi. Ah, sí. La diferencia, para que se entienda, entre lo que es el PAM y la Obra Social Provincia. La Obra Social Provincia tiene entre sus afiliados personas que no demandan prestaciones. ¿Por qué? Porque es gente joven, puede haber un empleado público de 18 años, que quizás hasta los 40 no demanden ninguna prestación y sea aportante. Los afiliados del PAMI, el 96% está demandando prestaciones, Carlos. Claro. Es el área más sensible, vos lo has dicho, claro, ¿cómo no va a tener razón el defensor de la tercera edad? Claro. Diego, muchísimas gracias por estos minutos. No, te mando un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Ahí con nosotros Diego Seguí, diputado provincial, mandato cumplido, también concejal en Capital, bueno, dándonos su punto de vista respecto de este momento tan crítico que vive la Argentina.